Lo que ven en pantalla son dos circuitos cerrados, el cual uno es de corriente continua y otro de corriente alterna. Como pueden ver, para medir la intensidad, el multímetro se debe colocar en serie. Hagan de cuenta que vienen ustedes y cortan un conductor y le colocan una punta del multímetro en un extremo y la otra punta del multímetro en el otro extremo. Al estar en serie, el multímetro funciona como si sería un puente, como se pueden dar cuenta. Al pasar la corriente por el multímetro la detecta y nos dice, bueno, el valor de corriente que está pasando en ese momento. Como carga, en los dos circuitos tenemos un motor, pero se puede poner lo que ustedes quieran. Abajo tiene el dibujo de un cargador de celular, que es lo que vamos a utilizar como ejemplo, porque sé que casi todos en las casas pueden conseguir alguno que ya no utilicen y les va a servir para hacer las pruebas. Y del otro lado lo que tienen es un enchufe. Deben de tener en cuenta mucho esto, porque hay personas que se confunden. Cuando ustedes ven el circuito de corriente continua y ven la fuente de alimentación esa sería el cargador. Y después los conductores que van hasta el motor serían los dos cablecitos, como pueden ver a la salida del dibujo que tenemos en el cargador. Ahí en la parte roja hay cortado un extremo que sería donde nosotros colocaríamos el multímetro. Y en los dos extremos, bueno, iría colocado lo que sería el motor. Es muy importante que entiendan esto porque muchas personas ven el circuito y después no comprenden que un simple cargador conectado a un motor es el circuito cerrado. Para lo otro tenemos el enchufe, que bueno, cuando nosotros colocamos el enchufe a la alimentación de la pared domiciliaria, ahí ya cerramos el circuito de corriente alterna. El enchufe de la pared sería la alimentación de corriente alterna, como ven. Y los dos conductores lo mismo, irían conectados al motor. Y el conductor rojo otra vez está cortado, que es donde nosotros colocaríamos el multímetro. Ahora les quiero comentar algo que es muy importante y bueno, algunos ni siquiera se lo imaginan o no saben. En el dibujo que tenemos del lado izquierdo tenemos un transistor en donde, por ejemplo, nosotros queremos medir la corriente de colector o la de base, bueno, hacemos lo mismo que estamos hablando antes. Cortamos el conductor y ponemos las puntas del multímetro. Pero esto puede ser válido, por ejemplo, cuando estás haciendo un proyecto en una protoboard. Pero ¿qué pasa cuando está el transistor soldado a un circuito impreso? Ahí esa técnica ya no es válida. Hay otra técnica que es aplicable a los circuitos impresos, que a mí mucho no me gusta aplicarla porque no me gusta dañar lo que sería el circuito, pero es válida para un montón de situaciones y se la voy a comentar. En caso que ustedes están en un circuito, agarran una pista con un cúter, lo cortan despacito y ya ahí queda la pista abierta. Liman un poquito de los costados y pueden apoyar el multímetro o bien pueden soldar dos cablecitos, no hay problema. Cuando usted termina de hacer la medición, le sueldan un cablecito en el conductor o con un poquito de estaño y listo, no hay problema. En los motherboard, por ejemplo, de notebook, van a ver que tiene como unos puntos de soldadura que eso se llama jumper. Cuando ustedes le quitan la soldadura, queda el pedazo de circuito abierto, que son puntos específicos a propósito. Pero yo hablo en el caso de que esos puntos no estén. ¿Para qué sirve también a veces cortar la pista del circuito? Por ejemplo, si usted tiene un circuito integrado grande, que está en cortocircuito, y no lo quieren andar desoldando para hacer la prueba, le cortan la pista de lo que sería BCC, de alimentación. Entonces, al no llegar la alimentación, no va a estar en cortocircuito y pueden realizar otras mediciones. Por las dudas, que ustedes no sepan bien si es eso. Pero como siempre les digo, lo mejor es no dañar el circuito impreso. Además, los circuitos impresos modernos tienen varias capas. Cuando se hace esto hay que tener mucho cuidado de no perforar una segunda capa, que bueno, si hacen eso, ya directamente no tiene solución, porque la segunda capa no le pueden poner estaño, así nomás como le digo, a la primera capa. Para eso sirve el circuito impreso, como le dije, le vuelvo a repetir, pueden cortar con el cúter y queda la pista abierta. Ahora, otra cosa muy importante, si ustedes quisieran hacer la medición, cuando colocan el cargador en una notebook, que es algo que me solían preguntar en el canal, lo que tienen que hacer es pelar el cable del cargador y el cable del cargador tiene una parte mallada, que es metálica. Esa parte mallada es el negativo. Y después tiene un cablecito de color blanco, por ejemplo, que ese es el positivo. Agarran ese cablecito, lo pelan y como les digo, ahí le colocan el multímetro. Pero para que esto pueda funcionar, tienen que colocar la notebook para que se pueda cerrar el circuito.
Y por último, otra cosa que es muy importante, que también me preguntan sobre los cargadores, es qué pasa si utiliza, por ejemplo, 3 amperes y usted tiene un cargador de 4 amperes. ¿Sirve? ¿La quema? ¿Qué es lo que hace? Lo que demanda la intensidad es la carga o el consumo. Si usted tiene intensidad de más, no pasa nada, porque el consumo va a requerir lo que necesita. El problema es que no tengan intensidad de menos. Esto no tiene ningún inconveniente en lo que es la intensidad. Por ejemplo, en los cargadores universales que se venden hoy en día, hay cargadores universales que dicen 5 amperes. Como ustedes saben, el ampere no se regula en los cargadores. Lo que sí ustedes van a ver que se sube y se bajan los voltajes. El voltaje sí lo deben de respetar. No pueden poner un mayor voltaje ni un menor voltaje. Con la intensidad pueden poner una intensidad un poquito superior, pero no inferior a lo que consume lo que ustedes quieren conectar. Ahora vamos a realizar la medición de lo que es la intensidad. En uno de los ejemplos que estuvimos viendo con anterioridad, coloqué como ejemplo un cargador de celular. ¿Por qué? Porque el cargador de celular cualquiera tiene en la casa alguno en desuso que está por ahí dando vueltas y le va a servir para poder realizar la práctica de la medición de intensidad. Y le coloqué un motorcito que tenía por ahí, que no me acuerdo de dónde lo saqué esto, pero es de 5 volts. Ustedes pueden utilizar una lamparita, es lo mismo. Les vuelvo a explicar el circuito y soy reiterativo para que lo comprendan. El circuito que estaba detallado en la pantalla, teníamos una fuente de alimentación, que es esto, el cargador. Y después teníamos el circuito, el cual van a ser estos dos cables, ¿ven? El circuito, el positivo y el negativo. Y el consumo, que sería el motorcito. O sea, este es el circuito cerrado que estábamos viendo en el ejemplo. Esto deben comprender bien. Lo que vamos a hacer, voy a enchufar el motorcito. Vamos a ver qué anda. ¿Ven? Si lo tendríamos así conectado, andando el motorcito, lo que podemos medir es el voltaje. ¿Ven? Colocan una punta de multímetro acá y otra punta acá y bueno, nos va a dar 5 volts, lo que está circulando. Pero nosotros vamos a medir la intensidad. Y la intensidad se mide en serie. Como les comenté anteriormente, abren un conductor, ¿ven? El positivo, lo abrimos y lo que hacemos, colocamos una punta de multímetro acá, en esta punta, y otra punta de multímetro en esta otra punta. ¿Qué es lo que hace el multímetro? El multímetro funciona como un puente que une esta punta con esta otra punta. Entonces, la corriente pasa por este lugar, entra al multímetro, pasa por el multímetro y sigue por acá. Al pasar por el multímetro la corriente, el multímetro nos da la medición sin ningún problema. Bueno, dicho esto, ya saben que tienen que abrir un conductor y el multímetro se coloca en serie, recuerden eso, en serie, como les mostré en el circuito. Ahora vamos a ir al multímetro y les quiero explicar algo que es muy pero muy importante para que puedan realizar las mediciones, porque si no, sin esto no van a poder realizarlo. Voy a quitar las puntas para enseñarles algo. Los multímetros van a ver que tiene un conector que dice COM. COM es la tierra en común para los tres conectores, ¿ven? Ustedes ven acá COM sale para este lado, ¿ven? Y va para acá. Es la tierra que va con este. COM es la tierra que va con este, ¿ven? El conector como va, donde dice miliamper. Y COM va directamente a este otro donde dice 20 amperes. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la medición? Y es importantísimo. Primero, yo voy a colocar la punta negra acá, como dijimos, es en común para todos. Si nosotros estaríamos realizando las mediciones normal del multímetro, lo ponen acá, ¿ven? Donde tiene la B de voltaje, la letra de ohmios y la frecuencia, acá, en este lugar, en todos los multímetros. Pero al medir intensidad, vamos a usar estos dos. La punta la colocamos acá si nosotros sabemos que estamos midiendo en miliamperes. Y si vamos a medir en amperes, la punta roja va en este extremo. Ahora bien, voy a comentarles algo que es muy importante y algunos no se dan cuenta. Por ejemplo, si yo la coloco acá en miliamperes, la punta, a ver si lo puedo aproximar más para que se vea, la voy a sacar porque hace sombra. Ven que dice acá 200 miliamperes máximos. ¿Qué pasa? Si nosotros la medición, por ejemplo, de 500 miliamperes y lo colocamos acá, no va a medir nada.
Entonces ya directamente nos tenemos que ir a la opción que dice ampere. Ahora les voy a mostrar el ejemplo. Otra de las cosas en los multímetros, como pueden ver, acá dice 2 mA, 20 mA, 200 mA y 20 A. Tienen que ubicarlo tanto acá, las puntas del multímetro, como acá, el valor en este lugar. Si yo, por ejemplo, lo coloco en 200 mA, ¿ven? Ahí, y dejamos la punta en 200 mA, prendo lo que sería el multímetro y vamos a ver si se puede hacer las mediciones. Al colocar el multímetro en una punta y en la otra el motorcito, se tendría que hacer un puente y girar lo que sería la cinta que, bueno, tengo conectado acá a la punta del motorcito. ¿Ven? Coloco las dos puntas del multímetro y ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Ven que no gira? ¿Por qué no gira? Porque el motorcito requiere más de 200 mA. Entonces, ¿qué van a hacer? Colocan la punta del multímetro acá, a donde dice 20 A, y ahora sí, va a trabajar como un puente el multímetro. Vamos a colocar una punta acá, quiero ver que lo vean bien. Acá colocamos una punta del multímetro. ¿Ven? Cuando yo toque con la otra punta del multímetro va a girar el motorcito. ¿Ven? Cómo actúa como puente el multímetro y ahí está marcando, ¿ven? Dice menos 0,0.2. ¿Por qué dice menos? Es una cosa que le quiero aclarar ahora. Si ustedes colocan las puntas del multímetro al revés de la circulación de corriente, le va a aparecer menos. Ahora cambio las puntas del multímetro, le doy de vuelta, ahí prendió de vuelta, ¿ven cómo se va el menos de adelante del multímetro? ¿Por qué? Porque están ubicadas ahora en sentido correcto a la circulación de la corriente. Bueno, esto es muy importante. Que el multímetro trabaja como si fuese un puente y cuando la corriente circula por lo que sería el multímetro nos da el valor. Y recuerden muy, pero muy bien lo que le dije de las puntas, si van a utilizar en miliamper o si van a utilizar en lo que sería ampere. Porque si no, como vieron en el motorcito, no funciona. Y también, si ustedes harían la medición en otra cosa que no es un motorcito, bueno, no va a medir nada, es lo mismo. Bueno, este es el primer ejemplo con lo que sería el cargador de celular usado, que bueno, todos pueden conseguir por algún lado. Y acá, bueno, le ponen otra cosa, una lamparita, lo que sea, es lo mismo. Ahora nos vamos al segundo ejemplo. El motor. Puse un motor normal para mostrarles que después de enseñarles a medir la intensidad van a poder medir a donde quieran. Pueden medir en un lavarropa, en una bomba centrífuga, a donde se les ocurra. Y esto es lo mismo, ¿eh? Voy a girar un poco el motorcito acá para mostrarle el cable. Cuando trabajen, bueno, con el motor tengan cuidado porque, bueno, esto es 220, hay motor de 380 y tienen que tener más precaución que con el motorcito. Bueno. Lo mismo, acá hay dos cables. Tenemos fase y neutro. Cortan la fase, en este momento, bueno, está encintado, cortan la fase, colocan el multímetro en 20 A. Si ustedes saben que el motor no consume más de 20 A. Si consume más de 20 A, ya el multímetro no sirve. Hay que utilizar una pinza amperométrica, que es la herramienta precisa para esto. Entonces recuerden siempre tener en cuenta el valor de consumo en amperaje de los motores. Los motores normales, como les digo, de lavarropa, bombas centrífugas, de lo que se les ocurre, las cosas básicas, va sin problema el multímetro. Ahora les voy a mostrar con la pinza amperométrica, algo que es muy importante para que puedan comprender. Para realizar la medición en un motor, en el que sea, ustedes no pueden agarrar y medirlo sobre este cable, ¿eh? La pinza amperométrica es bien fácil. Vienen con la pinza, hacen así, tac, sin pelar nada y ya le da la medición. Pero claro, si ustedes quieren hacer la medición así, donde están los dos cables juntos, no mide. Para realizar la medición con la pinza amperométrica, a ver, lo voy a correr acá. Lo voy a correr más para allá. Entonces, para hacer la medición, ustedes tienen que pelar, ven, el conductor, y exponen la fase y el neutro. Y para hacer la medición, lo colocan así, ¿ven? Directamente en la fase. Y ahí les va a dar la medición. Ahora les voy a explicar algo de la pinza amperométrica, que es importante también porque genera confusión a veces cuando no saben medir bien, tanto con el multímetro o con la pinza.
La pinza amperométrica, como ven acá, a ver, lo voy a aproximar más. Acá ven lo que dice corriente alterna y la A. La A es amperaje, que es lo mismo que intensidad. No pueden poner acá, algunos se confunden y le ponen acá, ¿ven? Donde dice 750, pero esto es 750 volt. ¿Ven que tiene la B? No amperaje o intensidad. Para medir la intensidad, recuerden dónde está la A. No se olviden nunca eso. Y ahora les voy a mostrar otras cosas para que puedan ver con el motor andando un detalle que es muy importante. A ver, lo voy a acomodar un poco. Vamos a enchufarlo. Bueno, ahí encendió. ¿Ven? Si yo le pongo acá la pinza amperométrica, mide mal, no mide nada, ¿eh? A los dos cables juntos. No mide nada. Si yo coloco la pinza amperométrica, como les dije, acá, directamente en lo que sería la fase, ¿ven? En este caso tampoco mide nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes dirán, si me dijiste que si lo pongo en un conductor, tiene que marcar, y acá no marca nada. Bueno, una de las cosas que suele pasar, que se las quiero comentar, para que no se piensen que la pinza no anda o algo por el estilo, a veces la tensión está más abajo de 200 volts. Por ejemplo, en verano, cuando ustedes prenden los aire acondicionados y van a medir, bueno, a veces en las casas suele haber baja tensión. Entonces, si lo colocan en 1000, no va a medir. Pero miren qué pasa, si lo pongo en 200, ahí mide, ¿ven? Sin ningún problema. Como ustedes saben, al medir 220 volts, siempre hay que ponerlo en la escala más alta. Pero a veces pasa la situación que les estoy diciendo. Si hay baja tensión y lo ponen en 1000 volts, no le marca nada, ¿ven? Hay que llevarlo a 200 volts y ahí marca sin problema. Esto es algo que deben de tener en cuenta, porque muchas personas, como les dije, se piensan que la pinza no anda y bueno, es ese detalle. ¿Ven? Ahí lo tengo en un cablecito solo. Ahora si agarro los dos, ¿ven? No marca nada. Este es otro error de las personas que no saben, agarran el cable y quieren medir los dos juntos. No, se mide uno solo. Así, ¿ven? Y si pueden, bueno, la fase. Ahora, la pinza amperométrica también tiene este botón acá, ¿ven? Que si yo lo aprieto, congela lo que sería el valor, ¿ven? Para que ustedes lo puedan analizar por algo que necesiten. Bueno, voy a apagar el motor que está haciendo un sonido. Como les dije, ahora van a poder medir todo, tanto en lo que sería la parte del protoboard cuando están haciendo un proyecto o quieren medir, no sé, un motor que tengan en su casa. Bueno, ahora tienen los métodos cómo poder medir todo. Y algo muy importante también que les voy a explicar, voy a poner esto así, que me sirve para apoyar. Les voy a explicar algo que muchos se confunden y preguntan cómo es el traspaso de ampere a miliampere o a microampere. Por ejemplo, tenemos así, vamos a poner un ejemplo, un ampere tenemos 0.02 ampere, creo que daba la medición que hicimos, bueno, no me acuerdo bien, pero no importa, lo dejamos como ejemplo. Ahí está. Entonces, para hacer los traspasos a miliampere y microampere, les voy a mostrar cómo tienen que hacer. Tenemos así, ampere, miliampere y microampere. De una manera sencilla. Vamos a colocarle acá 3 ceros. Tómenlo como 3 unidades a cada uno. Para pasar de ampere a miliampere tienen que venir para el lado de izquierda hacia derecha. Ahora vamos a ver con este ejemplo. Tenemos 0.02 ampere. ¿Ven? A ver si lo voy a aproximar más acá adelante para que se vea mejor. Ahí está. El ejemplo que pusimos acá, 0.02 ampere. Entonces, si yo lo quiero pasar a miliampere, muevo 3 lugares.
Después de la coma ustedes cuentan 1 sería el 0, 2 sería el 2 y el tercer lugar quedaría un 0. Entonces sería así, 20 mA, ¿ven? 1, 2 y el 0, 3 lugares, quedaría en 20 mA. Ahora, si ustedes este valor lo quisieran pasar a microampere, es así, los 20 lo dejamos como están y le agregamos 3 ceros. 1, 2, 3. Entonces sería 20.000 microampere. De esta manera, así sencilla, pueden hacer los traspasos de lo que sería ampere a miliampere o microampere.